Existen lugares en la Tierra a los que nunca podrás ir. No porque el viaje sea caro o porque estén lejos. Están prohibidos porque lo que contienen es demasiado peligroso, valioso, Cato. Algunos de estos sitios protegen el futuro de la humanidad. Otros, respuestas a preguntas milenarias. La existencia de unos pocos ni siquiera es confirmada por los gobiernos que los ocultan. Hoy te mostraremos las casas construidas en estos rincones imposibles. Debes quedarte hasta el final, porque el último lugar de nuestra lista no es como los demás. Su revelación redefine lo que significa la palabra hogar, y lo que estás a punto de ver cambiará para siempre tu concepto de lo prohibido. Estás en medio del mar de Irlanda. No hay tierra a la vista, solo el movimiento gris y violento del agua. Justo ahí, anclado a una roca solitaria que las olas devoran con cada marea alta, se levanta un faro. Esta no es una casa. Es un bastión de granito y hierro fundido diseñado para soportar un asalto perpetuo. Aquí, los vientos alcanzan los 180 kilómetros por hora y las olas. En una mala noche, pueden estrellarse contra el cristal de la linterna a más de 30 metros de altura. Durante las peores tormentas, la estructura entera tiembla y el sonido no es el del viento, sino el de 1.000.000 de toneladas de agua tratando de arrancar la torre de su base. Construido para salvar las vidas de los marineros. Hoy este faro no tiene habitantes permanentes. La tecnología lo volvió obsoleto. Sin embargo, su prohibición no es legal, sino existencial. Ninguna compañía de seguros te cubrirá aquí y la naturaleza misma te advierte que te mantengas lejos. Quedar aislado por más de 45 días no es una posibilidad, es una estadística. A pesar de todo, existe una lista de espera. Personas que pagan miles de dólares para pasar un fin de semana en su interior, buscando experimentar el aislamiento absoluto. Un lugar diseñado para salvar vidas, al que ahora la gente paga por arriesgar la suya. Del aislamiento forzado por el mar, ahora viajamos a uno elegido en nombre de la fe. Ahora estás en las llanuras de Tesalia, en el centro de Grecia. El paisaje es plano cosimono hasta que el suelo se rompe. Sin aviso, una selva de pilares de arenisca de hasta 400 metros de altura se dispara hacia el cielo. En sus cimas, desafiando la gravedad y la lógica, hay monasterios, casas de fe construidas hace más de 700 años por ermitaños que buscaban estar literalmente más cerca de Dios durante siglos. La única manera de subir era dentro de una red izada manualmente con una cuerda y un torno. Cuando a los monjes se les preguntaba si la soga era segura, su respuesta era siempre la misma, solo la cambiamos cuando el Señor permite que se rompa. De los 24 monasterios originales, hoy solo 6 continúan activos y el acceso a ellos está estrictamente controlado por la Iglesia Ortodoxa griega. La prohibición aquí no es solo para proteger la santidad del lugar, sino para preservar lo que queda de estas maravillas de la ingeniería medieval. Estos monjes no solo huían del mundo, huían del fin de su mundo, el colapso del Imperio Bizantino. Para escapar del infierno en la tierra, construyeron sus hogares en el umbral del cielo. Para encontrar la paz espiritual, eligieron uno de los lugares físicamente más estresantes del planeta. Ellos se protegían de un apocalipsis. Ahora, vamos a un lugar construido para sobrevivir al nuestro. Ahora este es a 20 metros de profundidad, bajo una colina anónima en la República Checa. Aquí no hay tormentas ni precipicios. Hay un silencio absoluto. Te encuentras en Apim, el búnker residencial privado más grande del planeta. Son más de 30.0 metros cuadrados de espacio subterráneo, protegidos por muros de concreto de 3 metros de espesor y una puerta, blindada de acero que sella herméticamente a sus ocupantes. Este complejo fue diseñado para que un puñado de individuos pueda sobrevivir durante una década a cualquier cataclismo o gran impacto de asteroide o pandemia global. El aire que respiras es filtrado a nivel molecular. La luz del sol es una simulación proyectada en pantallas 4000 que imitan el ciclo del día y la noche.
La prohibición aquí no la impone un gobierno, sino el secreto y una fortuna incalculable. Su existencia fue un rumor durante años, un mito para multimillonarios paranoicos. Ser propietario de un apartamento aquí es comprar un ticket de salida de la humanidad. Es un contrato que asegura tu supervivencia a costa de dejar atrás al resto del mundo. A cambio de una seguridad absoluta, vives en una simulación de lujo, viendo una réplica digital del mundo que abandonaste por miedo. Es la máxima paradoja. Construyes un hogar para protegerte de la muerte, solo para terminar viviendo en una tumba. Has visto un refugio contra un final hipotético. Ahora, vamos a conocer un hogar construido sobre un peligro que arde justo debajo de sus pies. Estás en la isla de Java, Indonesia. El aire es pesado, con un olor a azufre que te raspa la garganta y el suelo bajo tus pies vibra con una energía constante. Te encuentras en las laderas del Monte Merapi, la montaña de fuego. No es un nombre poético. Es el volcán más activo del país, con más de 60 erupciones registradas, una cada 2 a 5 años. El gobierno ha impuesto una zona de exclusión de 10 kilómetros a la redonda, una frontera invisible que marca el límite entre la cordura y un peligro latente. Y sin embargo, justo aquí, dentro de esa zona prohibida, hay aldeas enteras. Casas modestas, niños jugando y campos de cultivo de un verde imposiblemente vivo, gracias a la ceniza de la última destrucción. Los residentes se niegan a irse. Su desafío no es por ignorancia, sino por fe. Creen que el espíritu de la montaña les avisará, como lo ha hecho durante generaciones. Para ellos. Las sirenas de evacuación del gobierno son menos confiables que el comportamiento de los animales o el color del humo. La última gran erupción, en 2010, desplazó a 350.0 personas y dejó cientos de muertos. Aún así, volvieron. Sus hogares están construidos sobre una paradoja letal. La misma fuerza que puede aniquilarlos con flujos piroclásticos a 300 kilómetros por hora es la que fertiliza su tierra y les permite vivir. De esta tierra que da la vida a cambio de la muerte. Ahora nos movemos a una creada por el hombre, donde la vida misma parece una contradicción. Ahora estás en el borde del Cairo, Egipto, donde el desierto se encuentra con la metrópolis. Pero el olor no es de arena, es una mezcla abrumadora y dulce de materia orgánica en descomposición y plástico quemado. Frente a ti se levanta Manshat Nasser, la ciudad de la basura. No es una metáfora. Son barrios enteros donde las calles son ríos de desecho. Y los edificios parecen montañas artificiales construidas con la basura de 22 millones de personas. Aquí viven más de 260.0 almas. Cada día, 15.0 toneladas de los desechos del Cairo llegan a sus puertas. Y esta comunidad, los Sabelín, logra lo imposible, reciclar un asombroso 85% de todo lo que reciben. La prohibición aquí no la impone un gobierno con vallas, sino la lógica sanitaria y cada fibra de tu instinto. Este lugar no debería existir. Es un desafío directo a las leyes de la salud pública, un ecosistema construido sobre lo que el resto del mundo considera tóxico y sin valor. Sin embargo, sus hogares, que también son sus talleres, son el sistema de gestión de residuos más eficiente del planeta. Viven en la inmundicia que haría inhabitable a El Cairo Vai al-Hasalo, son ellos los que la hacen habitable. Han levantado su mundo sobre los desechos de otros en un lugar que cualquier experto te diría que es imposible. Pero, ¿qué sucede cuando el peligro no es algo que puedes ver y tocar, sino un veneno invisible que se impregna en la tierra misma? Lo que viene ahora desafía la propia biología. Si esto te está fascinando, vas a querer ver lo que viene. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. ¡Ahora! Continuemos con un lugar que podría ser el más extraño de toda esta lista. Estás en un bosque al norte de Ucrania, a menos de 30 kilómetros del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. El silencio aquí es diferente, es profundo. El aire tiene un sabor metálico casi imperceptible y aunque el sol brilla y los pájaros cantan, un contador Geiger confirmaría que estás parado sobre un veneno invisible.
Los niveles de estroncio 90 y cesio 137 en el suelo son hasta 100 veces superiores a lo normal. Es la zona de exclusión, un área del tamaño de Luxemburgo declarada inhabitable para los próximos 24.0 años. Aquí, la prohibición es absoluta, impuesta por las leyes de la física. Y, sin embargo, en medio de este paisaje fantasmal, hay casas con humo saliendo de sus chimeneas. Aquí viven las babushkas de Chernóbil. Son poco más de un centenar de mujeres, ahora en sus 70 y 80 años, que desafiaron al Estado, a los científicos y a la propia muerte para regresar ilegalmente a sus hogares. Cuando el ejército intentó evacuarlas, se escondieron en el bosque. Cuando les advirtieron sobre el cáncer, respondieron con una lógica irrefutable: el hambre es peor que la radiación, si te vas, mueres. Si te quedas, quizás mueras. El lugar más asociado con la muerte tecnológica es el único lugar donde ellas encontraron la voluntad para seguir viviendo. Construyeron su hogar desafiando un veneno invisible. Ahora, te llevaremos a un lugar donde la catástrofe no fue invisible, sino que ahogó un pueblo entero bajo el agua. Ahora estás en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El horizonte es una línea perfecta, hasta que la tierra se quiebra en un paisaje que no parece de este mundo. Frente a ti hay una ciudad en ruinas, blanca y silenciosa, pero no fue destruida por una bomba, sino por el agua. El suelo cruje bajo tus pies, no es tierra, es una costra de sal. El aire es denso, con un olor a salitre y a metal oxidado. Estás en Villa Epecuén, un próspero pueblo turístico que en 1985 fue tragado por un lago hipersalino. Durante 25 años yació a 10 metros de profundidad en un agua 10 veces más salada que el océano, que lo devoró todo lentamente. Cuando el agua finalmente se retiró, reveló un esqueleto. La prohibición aquí no la impone una ley, sino la realidad misma. Es un lugar fantasma, inhabitable. De sus 1.5 residentes, hoy solo queda uno, Pablo, un hombre que regresó para vivir solo entre los escombros, sin electricidad ni agua potable. Es el único guardián de un Atlantis que ha vuelto a la superficie. Su hogar es una cáscara oxidada en un mar de sal y silencio. Un monumento a la memoria en un lugar que el resto del mundo olvidó. La naturaleza creó una catástrofe y borró un pueblo del mapa. Ahora vamos a un lugar donde la catástrofe fue puramente humana y, aún así, la gente construyó su hogar en sus ruinas. Ahora estás en el corazón financiero de Caracas, Venezuela, pero algo está fundamentalmente roto. Frente a ti se eleva un esqueleto de concreto y acero de 45 pisos. Es la Torre de David, un rascacielos destinado a ser un centro bancario. Abandonado a medio construir tras el colapso económico de 1994, no hay cristales en sus ventanas. Solo aberturas vacías que miran la ciudad como cuencas oculares. El sonido no es el de una construcción, sino el de una comunidad. Desde el interior se escuchan voces, música y el zumbido de generadores. Rontio, este gigante fallido fue el hogar de más de 3.0 personas, la favela vertical más alta del mundo. La prohibición aquí era doble, la ley de propiedad y la ley de la gravedad. Ocupar un edificio sin ascensores, sin agua corriente, sin barandillas de seguridad y con secciones enteras abiertas al vacío es un acto de desesperación y de una increíble organización. Los residentes crearon su propia sociedad. Motocicletas subían por las rampas del estacionamiento para llevar a la gente hasta el 10º piso. Había tiendas, gimnasios, salones de belleza y hasta un dentista improvisado. La torre era un símbolo del fracaso financiero. Pero sus habitantes la convirtieron en un monumento a la resiliencia humana, un hogar funcional en las ruinas del capitalismo. Han desafiado las leyes del hombre. Ahora nos dirigimos a un lugar donde la prohibición no la impone un gobierno, sino la humanidad misma en su estado más puro y violento. Estás en el mar de Andamán, India. Frente Haute, una isla que encaja en la definición perfecta del paraíso, playas de arena blanca, una jungla impenetrable de un verde profundo y aguas turquesas.
Pero hay una línea invisible que no puedes cruzar, una afro 9 kilómetros impuesta por el gobierno indio. Acercarte más no solo es ilegal, es una sentencia de muerte. Bienvenido a la isla Sentinel del Norte, el hogar de una de las últimas tribus no contactadas del planeta. Han vivido aquí, en aislamiento absoluto, durante 60.0 años. No sabemos cómo se llaman, qué idioma hablan o cuántos son exactamente. Solo sabemos que responden a cualquier intento de contacto con una violencia inmediata y letal. Aquí no hay casas que puedas ver, pero cada metro cuadrado de esta isla es un hogar defendido con arcos y flechas. La prohibición no es solo para proteger al mundo exterior de ellos, sino para protegerlos a ellos del mundo. Un simple resfriado podría extinguirlos. En 2018, un misionero intentó romper el cerco. Su cuerpo, atravesado por flechas, nunca fue recuperado. Este lugar es la paradoja definitiva. Para asegurar la supervivencia de esta comunidad, debemos actuar como si no existieran. Su hogar solo está a salvo si el nuestro se mantiene para siempre lejos. Has visto el lugar más prohibido de la tierra. Pero incluso esta prohibición, absoluta y mortal, es solo una regla local. Ahora vamos al único lugar de esta lista que está prohibido por las leyes del universo. Has dejado atrás la atmósfera de la Tierra. El viaje ha durado 7 meses a través de un vacío absoluto y silencioso. Tu destino no es una isla o un continente. Es un mundo entero. Estás en la superficie de Marte, aquí no hay aire que respirar. La presión atmosférica es tan baja, apenas un 0.6% de la terrestre, que tu sangre herviría al instante. La temperatura promedio es de 60 grados bajo cero, y la delgada atmósfera no ofrece protección alguna contra la lluvia incesante de radiación cósmica que bombardea el paisaje. Aquí, la muerte no es un riesgo, es el estado natural del entorno. Cada propuesta de hábitat, cada render de una base marciana no es una casa. Es una burbuja de vida artificial, la máquina de soporte vital más compleja jamás concebida, diseñada para fallar una sola vez. No fue descubierta, fue imaginada. Nació del momento en que miramos al cielo y nos preguntamos, ¿podríamos vivir allí? La respuesta inicial, y la más lógica, fue un no rotundo. Pero la humanidad rara vez escucha a la lógica. La prohibición para vivir aquí no la impone ningún gobierno, sino las leyes de la física y la biología. Es una prohibición existencial. Jamás un ser humano ha llamado hogar a este lugar. Y en esta revelación final, todos los lugares que has visto antes cobran un nuevo sentido. La torre en el mar, el monasterio en el cielo, el búnker bajo tierra, la aldea sobre el volcán. Cada uno de ellos era una versión a escala de Marte, eran intentos desesperados de crear una burbuja de normalidad, en un entorno que los rechazaba. Cada hogar prohibido en la Tierra era un ensayo, un entrenamiento para el acto final de construir donde es literalmente imposible vivir. El mayor anhelo de nuestra especie es levantar una casa en un mundo que nos mataría en menos de 90 segundos. Quizás esto demuestra que el hogar nunca fue un lugar físico, sino nuestra ficción más ambiciosa, la idea que nos permite sobrevivir en cualquier infierno, incluso en uno que nosotros mismos elegimos. Desde el faro azotado por el mar hasta la prohibición mortal de la isla Sentinel y el silencio rojo de Marte, has recorrido el planeta a través de sus hogares más imposibles, descubriendo que la necesidad de llamar a un lugar hogar desafía la lógica, la ley y hasta la física misma. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Cuál de estos lugares te ha parecido el más increíble o perturbador? ¿La ciudad vertical de Caracas, el pueblo resucitado de Pekuén o la audacia de las babusques de Chernóbil? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este viaje a los límites de lo habitable te ha fascinado, suscríbete y activa las notificaciones para nuestra próxima expedición. El mundo todavía guarda secretos que esperan ser contados.